Estimados amigos, hoy les invito a acompañarme en un recorrido profundo y sin filtros por la vida de una mujer que ha sido, durante décadas, una de las figuras más comentadas de Chile. Kathy Carolina Barriga Guerra. Nacida en Santiago el 9 de abril de 1973, licenciada en Psicología, Rostro Televisivo y Política, Kathy no solo conquistó al público con su carisma en pantalla, sino que también dejó huella en la arena política, donde se ganó tanto admiradores como detractores. Pero detrás de la proyección pública, se esconde una historia íntima marcada por tensiones, sacrificios y un dolor que recientemente salió a la luz. Lo que parecía ser la trayectoria ascendente de una mujer resiliente, que había sabido reinventarse en distintos escenarios, se vio sacudido por una confesión que estremeció a la opinión pública: el drama personal con su hijo mayor. En un país acostumbrado a ver a Kathy como símbolo de fortaleza y liderazgo, escucharla romper en llanto y revelar que su propio hijo había caído en una espiral de despilfarro y excesos, resultó desconcertante y profundamente humano. El relato no fue un mero detalle privado. Su hijo, lejos de la disciplina y la responsabilidad que ella tantas veces predicó, dejó tras de sí deudas considerables, deudas que su madre, con el peso de la responsabilidad pública sobre los hombros, debió asumir. Esta revelación puso a la exalcaldesa en el centro de un torbellino emocional. La mujer que se mostró fuerte frente a las críticas políticas y a los embates mediáticos, confesó estar atravesando un cuadro de depresión. La imagen de Kathy, tantas veces asociada a la seguridad y la determinación, se quebró ante los ojos de la ciudadanía, mostrando a una madre vulnerable, incapaz de protegerse del dolor que más hiere, el provocado por la propia sangre. En la esfera pública, su confesión abrió un debate incómodo pero necesario. ¿Qué ocurre cuando la vida privada de los políticos irrumpe en la arena pública? ¿Hasta qué punto se puede separar la figura de la madre del personaje político? Algunos sectores, con frialdad, interpretaron su crisis como una señal de debilidad. Otros, en cambio, encontraron en su honestidad un acto de valentía, un recordatorio de que incluso los líderes más firmes son, al final, seres humanos con heridas invisibles. El caso de Kathy Barriga trasciende la anécdota familiar. Nos habla del peso de la exposición mediática, de la presión que recae sobre quienes se convierten en referentes sociales y del costo psicológico de mantener una imagen pública impecable. Su depresión no es solo el reflejo de una tragedia íntima, sino también el síntoma de un sistema que rara vez concede espacio al error, a la fragilidad o al dolor. Sin embargo, más allá de las lágrimas, hay que reconocer en Kathy una capacidad de resistencia que merece ser destacada. No es la primera vez que su vida se ve rodeada de polémicas, ni es la primera vez que se enfrenta a la dureza de la opinión pública. Pero en esta ocasión, lo que conmueve no es su estrategia política ni su exposición televisiva, sino la desnudez emocional de una madre que admite haber sido superada por las circunstancias. Su historia, además, refleja una paradoja universal. Mientras la sociedad exige líderes fuertes e incuestionables, son precisamente las grietas humanas las que más nos acercan a ellos. La vulnerabilidad de Kathy ha despertado un sentimiento de empatía en gran parte de la ciudadanía, que la mira ahora con otros ojos, ya no solo como una figura pública, sino como una mujer que, en medio del dolor, sigue buscando sostenerse en pie. No podemos negar la crudeza del episodio ni el impacto que ha tenido en su imagen, pero tampoco debemos olvidar que en cada gesto de Kathy hay una lección de humanidad. Al abrir su corazón y exponer su lucha interna, ha mostrado que incluso en la política, donde la máscara es casi obligatoria, aún queda espacio para la verdad, por dura que ésta sea. En definitiva, la confesión de Kathy Barriga nos deja una reflexión de mayor alcance.
Detrás del brillo mediático y de los títulos políticos, existe una mujer que sufre, que carga con culpas ajenas, que enfrenta la depresión y que, aún así, sigue adelante. Su valentía no radica en haberlo evitado todo, sino en haber tenido la entereza de compartir su herida con el mundo. Y esa honestidad, aunque le pese, es lo que hoy la engrandece ante quienes saben reconocer la fuerza que se oculta tras las lágrimas. Así, Kathy Barriga nos recuerda que la verdadera grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse incluso cuando el golpe viene de donde más duele, del propio corazón. En el escenario mediático chileno, pocos nombres generan tanto debate como el de Kathy Barriga. Exalcaldesa de Maipú, exfigura televisiva y personaje que transita entre la política y el espectáculo, su vida ha sido objeto de un escrutinio implacable. La opinión pública la ha colocado en el centro de polémicas que parecen no cesar, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio se convierten en munición para titulares. Pero detrás de esa imagen endurecida por el juicio social, se esconde una mujer marcada por batallas internas, secretos emocionales y recuerdos de infancia que aún pesan como una sombra. La guerra con las redes sociales es uno de los capítulos más intensos de su trayectoria reciente. En un mundo donde la popularidad se mide en likes y la credibilidad en comentarios, Barriga ha debido enfrentar una avalancha de críticas que, lejos de quedarse en el plano político, han alcanzado a su familia. La exposición de su intimidad, la viralización de rumores y la manipulación de imágenes se han transformado en armas de desgaste. Ella misma ha admitido que, por momentos, el hostigamiento digital rozó la violencia psicológica, dejando huellas en sus hijos y en la dinámica familiar. No obstante, su respuesta no fue el silencio absoluto. Rompió la barrera de la discreción y habló, con un tono que combinaba fragilidad y firmeza, de lo difícil que resulta sobrevivir en un entorno donde la condena social es instantánea y la empatía escasa. En este contexto, su confesión sobre una relación sentimental secreta sorprendió al país. Kathy Barriga, quien durante años había cultivado una imagen de madre y esposa centrada en lo privado, decidió exponer un costado desconocido. El de la mujer que, después de la tormenta, busca reencontrarse con el amor. El anuncio no fue un gesto superficial. Más bien, reveló la necesidad de reivindicar su derecho a sentir y a rehacer su vida, incluso en medio de la vorágine mediática. Para muchos, se trató de un giro inesperado, casi una estrategia de comunicación. Para otros, de un acto de valentía. Lo cierto es que esa revelación reavivó el debate sobre hasta qué punto una figura pública tiene derecho a reservarse espacios de intimidad sin que la sociedad los interprete como una contradicción o un escándalo. Pero quizá lo más conmovedor de sus declaraciones fue cuando, en entrevistas cargadas de emoción, habló de su infancia, una infancia marcada por experiencias dolorosas, que dejaron cicatrices invisibles pero persistentes. Barriga relató episodios de soledad, de carencias emocionales y de un entorno familiar, donde las heridas no siempre sanaban con el tiempo. Estos recuerdos, lejos de ser simples anécdotas, han condicionado la forma en que ella educa a sus hijos y construye sus vínculos más cercanos. Lo que viví de niña me enseñó lo que no quiero que mis hijos sufran, llegó a decir en una ocasión, subrayando cómo el pasado puede convertirse en brújula, aunque esa brújula esté forjada en el dolor. Analizar el caso de Kathy Barriga implica ir más allá de la figura pública y comprender las dinámicas de poder, género y medios que atraviesan su historia. La exalcaldesa no es la única que ha visto su vida convertida en un campo de batalla digital, pero en su caso, el fenómeno se amplifica por su doble condición de política y celebridad televisiva.
Su lucha contra la exposición mediática se convierte en una metáfora de un país donde la frontera entre lo público y lo privado se ha vuelto difusa, donde los errores personales pesan más que los aciertos políticos, y donde la construcción de una narrativa íntima puede costar tan caro como un juicio político. La dimensión sentimental añade otra capa a este entramado. En sociedades que exigen transparencia absoluta a sus figuras públicas, cualquier intento de mantener un romance en la esfera privada despierta sospechas. Sin embargo, el derecho a la intimidad debería estar garantizado, incluso para quienes viven de cara a las cámaras. Al revelar su relación, Barriga no solo expuso una parte de su vida, sino que también se rebeló contra la lógica mediática que reduce a las mujeres en la política a caricaturas de esposas, madres o villanas. En ese gesto hay también un mensaje de empoderamiento, la posibilidad de amar y ser amada sin pedir permiso. Por último, las confesiones sobre su niñez abren un terreno incómodo pero necesario, el de la vulnerabilidad. En una sociedad acostumbrada a exigir perfección a quienes alcanzan notoriedad, reconocer traumas de infancia resulta casi un acto subversivo. Y sin embargo, es en esa vulnerabilidad donde Barriga muestra su costado más humano, más cercano al ciudadano común. Allí no está la exalcaldesa, la exrostro televisivo ni la mujer perseguida por la polémica, sino una persona que aprendió a sobreponerse a las cicatrices emocionales y que aún lucha por proteger a su familia de repetir esos patrones. La historia de Kathy Barriga, contada desde estas aristas, se convierte en un espejo de tensiones más amplias. Las presiones de la política, la voracidad de los medios, el poder corrosivo de las redes sociales y la eterna búsqueda del equilibrio entre lo público y lo íntimo. En ella confluyen la mujer que desafía, la madre que protege, la hija que recuerda y la ciudadana que paga el costo de haber querido ocupar un espacio en la vida pública. Su relato, lejos de ser solo el de una polémica más, invita a reflexionar sobre qué tan despiadada puede ser la sociedad con sus figuras visibles y qué significa resistir cuando la tormenta parece no tener fin. Exalcaldesa de Maipú, rostro mediático y personaje que se movió con soltura entre la televisión y la política, Barriga se ha visto envuelta en una sucesión de episodios que han puesto a prueba no solo su reputación, sino también su capacidad de resistencia frente a la opinión pública. Lo que parecía ser una trayectoria marcada por el carisma y la proyección política, se transformó en un escenario cargado de dificultades financieras, tensiones familiares y la permanente sospecha de quienes cuestionan su gestión y sus motivaciones. El primer golpe fuerte vino de un terreno íntimo y doloroso. Las deudas arrastradas por su propio hijo. Un asunto que, más allá de lo económico, expuso la fragilidad de una familia que hasta entonces había sido presentada en los medios como un núcleo fuerte y unido. La revelación de que Kathy Barriga tuvo que enfrentar obligaciones financieras heredadas de esa situación generó un eco inmediato en la prensa. No se trataba solamente de dinero, era la imagen de una madre luchando por mantener a flote su nombre, mientras el peso de la desconfianza pública se hacía cada vez más evidente. Pero ese no fue el único frente de tormenta. Barriga confesó que, en paralelo, atravesó una crisis personal aún más grave. El riesgo inminente de la quiebra por un proyecto privado que no prosperó. Un emprendimiento que, según sus propias palabras, representaba no solo una inversión económica, sino también un sueño personal. El fracaso de ese intento empresarial la dejó al borde de perderlo todo, y convirtió lo que pudo ser una oportunidad de independencia y consolidación en un recordatorio cruel de que la vida pública no protege de los fracasos privados. Frente a este panorama, muchos pensaron que Kathy Barriga desaparecería del escenario político y mediático.
Sin embargo, fiel a su estilo de resiliencia y su instinto de supervivencia, la exalcaldesa dejó entrever que planea regresar al terreno donde más polémica genera: la política. Con un discurso cargado de referencias a la recuperación del honor y la necesidad de limpiar su nombre, Barriga insinúa que no teme enfrentarse a la tormenta de críticas ni a las investigaciones que la rodean. Su eventual retorno no solo divide opiniones. Para algunos sería el gesto valiente de una mujer que no se rinde. Para otros, la prueba de que busca desesperadamente recomponer un poder que parece escapársele de las manos. Lo interesante en este punto es analizar qué significa ese retorno en el contexto chileno. La política del país, marcada por el descrédito y la desconfianza hacia las autoridades, se convierte en un terreno minado para quienes cargan con antecedentes polémicos. Kathy Barriga lo sabe, pero al mismo tiempo apuesta a que su carisma, su capacidad de conexión con ciertos sectores y su experiencia como rostro mediático puedan darle una nueva oportunidad. Lo que está en juego no es solo su futuro político, sino también la reconstrucción de una identidad que se ha visto golpeada desde varios ángulos. En paralelo, su vida personal revela un esfuerzo por recomponerse desde adentro. Tras la tormenta mediática y los conflictos familiares, Barriga ha confesado que se ha involucrado en actividades solidarias y en procesos de terapia emocional. La imagen de la exalcaldesa asistiendo a sesiones de apoyo psicológico o participando en iniciativas de ayuda social muestra una faceta que rara vez trasciende en los titulares. Es un intento, quizá, de reencontrarse con una fuerza interior que las deudas, los fracasos y la presión mediática parecían haber sepultado. Este tránsito hacia la sanación personal tiene una doble lectura. Por un lado, refleja la necesidad genuina de recomponer un equilibrio que la vida pública le arrebató. Por otro, funciona como una narrativa estratégica. Mostrar a una mujer golpeada pero resiliente, que se levanta no solo para ella misma, sino también para recuperar el afecto y la confianza de una parte del electorado. En el terreno político, esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza puede ser un recurso poderoso, capaz de generar empatía incluso en contextos hostiles. No obstante, resulta imposible separar este proceso íntimo de la lupa pública. Cada gesto de Kathy Barriga es analizado, cada palabra se convierte en titular, cada paso alimenta nuevas hipótesis sobre sus intenciones. La frontera entre lo personal y lo político, ya difusa en su carrera, se ha vuelto casi inexistente. Y en ese espacio ambiguo, donde los dramas familiares se mezclan con estrategias de poder, es donde se juega su verdadero destino. La historia reciente de Barriga es, en esencia, un retrato de las contradicciones del Chile contemporáneo. Un país que exige transparencia a sus autoridades, pero que al mismo tiempo se siente atraído por el espectáculo de sus caídas. Una sociedad que demanda ética, pero que no deja de consumir con fascinación los relatos de fracasos y redenciones. En ese escenario, Kathy Barriga encarna tanto la figura de la víctima como la del protagonista de sus propias controversias. La pregunta, en definitiva, no es solo si volverá a la política, sino qué significa para Chile su regreso. ¿Será percibida como la oportunidad de redimirse y demostrar que aprendió de los errores, o como la insistencia de alguien que se niega a aceptar su ocaso? Lo cierto es que, mientras ella habla de honor y reconstrucción, el público observa con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Y esa tensión, que convierte su vida en un relato a medio camino entre la tragedia y la esperanza, es lo que mantiene su nombre en el centro del debate. Al final, Kathy Barriga es un caso de estudio sobre cómo la vida privada puede convertirse en un campo de batalla político y mediático.
sus deudas familiares, su fracaso empresarial, su deseo de regresar a la política y su búsqueda de sanación interior se entrelazan en una trama donde cada capítulo deja más preguntas que respuestas. Y quizás sea esa incertidumbre, esa mezcla de drama y resiliencia, lo que asegura que su figura no desaparezca del todo del imaginario colectivo chileno. En momentos como este, cuando la vida desnuda las heridas más íntimas de una persona pública, lo más valioso que podemos ofrecer es comprensión. La historia de Kathy Barriga, más allá de las controversias y los titulares, nos recuerda que incluso quienes se ven en los escenarios de la política o la televisión son, ante todo, seres humanos. Una madre que sufre por su hijo. Una mujer que carga con responsabilidades ajenas. Un corazón que se quiebra frente a la mirada de todos. Es fácil juzgar desde la distancia, señalar errores o reducir su dolor a simples escándalos mediáticos. Pero detenernos un momento para mirar más allá de la figura pública nos revela la esencia de lo que significa ser humano. La vulnerabilidad, la fragilidad y la lucha diaria contra circunstancias que no siempre elegimos. Kathy se ha mostrado como pocas veces lo hacen las figuras públicas, sin máscaras, con lágrimas que son tan reales como las de cualquier madre que teme por el destino de sus hijos. Por eso, hoy más que nunca, debemos abrir espacio a la empatía. No se trata de justificar, sino de acompañar. No se trata de ignorar sus responsabilidades públicas, sino de reconocer que el dolor personal puede golpear a cualquiera, incluso a quienes parecen fuertes e invencibles. Kathy Barriga nos invita, con su confesión, a reflexionar sobre la importancia de tender la mano en lugar de apartarla, de abrazar en lugar de criticar. En cada lágrima de Kathy hay un grito silencioso de humanidad que merece ser escuchado. Nuestra tarea como sociedad es no darle la espalda, sino recordar que la compasión tiene el poder de sanar más que cualquier juicio. Amar y comprender no nos hace débiles, nos hace más humanos. Y es en esa humanidad compartida donde podemos encontrar la fuerza para apoyar a quienes, como ella, atraviesan un momento de oscuridad.